Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta el día en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tomen asiento, amados hermanos. El tema es el llamamiento del Mesías, el lamento del Mesías sobre Jerusalén. Yo no sé si alguna vez a ti alguien te ha llamado y tu nombre lo ha repetido varias veces, ¿no? Carlos, Carlos, pero con una voz que tú sabes que no solamente es un llamado, sino una voz que tiene una connotación de una llamada de atención o como diciendo, basta, ¿no? Basta por lo que estás haciendo, ¿no? Y el Señor, cuando Él repite algo, por ejemplo la palabra desierto, desierto, os digo, eso significa que eso es y que no hay cambio, que eso es inmutable, que no va a cambiar absolutamente. Y cuando Él reafirma una palabra, es porque algo muy importante está a punto de decir. Y en este caso está llamando a la palabra es Jerusalén, Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad que fue escogida por Dios, la ciudad de la paz, porque ahí en ese lugar debería de establecerse la paz cuando Dios, a través de David, estableció a Jerusalén como la capital de Israel. Dios había dejado en una situación especial, ¿no? Todas las tribus habían tomado sus tierras y Saúl gobernó y no pudo conquistar Jerusalén. Aún David mismo esperó 7 años para tomar recién, por orden de Dios, Jerusalén. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque Dios quería que la capital de Israel no sea de ninguna tribu, sino sea algo especial y particular, porque si no eso iba a originar contiendas. Y Dios usó a su siervo David y conquistó Jerusalén, que era una ciudad inexpugnable, es decir, era por sí mismo en su naturaleza, estratégicamente en una guerra es difícil de tomar, ¿no? Entonces Dios preparó a David y tomó, y cuando la hizo para que sea la ciudad de él, donde él se iba a manifestar de una manera muy especial, ¿no? En 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 5, dice la palabra del Señor: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Jerusalén existe, hermano. A Roma se le dice la ciudad eterna, ¿no? Pero en realidad la ciudad eterna es Jerusalén. Jerusalén existe desde antes, ¿no? Cuando Abraham logra la victoria y presenta sus diezmos, sale el rey de Salem, que es Jerusalén, el lugar donde está, a recibir a Abraham con el botín y con todas las cosas que había hecho, ¿no? La primera vez que se nombra a Jerusalén está ahí en Génesis, en el tiempo de Abraham, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta la importancia de Jerusalén. Cuando el Señor está hablando de Jerusalén, se refiere a la capital de Israel, se refiere al corazón de Israel, y en Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén estaban todas las autoridades, y en ese momento él estaba dentro del templo, que ya no era su templo, sino que ya los religiosos se habían apoderado de ello, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y entonces, también al ser la capital
de la nación de Israel representa a todo lo que es la historia de Israel, todo. Él ha estado algunas veces en Israel, algunos consideran de 6 a 7 veces, ¿no? Predicando, enseñando. No dejó a Israel fuera de su predicación, de su enseñanza, pero cada vez que él iba a predicar o a enseñar, algo pasaba y él tenía que salir. Pero llegó el momento en que él ya se tiene que despedir, ¿no? Esas son las últimas palabras de Jesús que da en Jerusalén, ¿no? Es decir, en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Él está saliendo de ese lugar. En estas palabras, en estos 3 versículos, realmente si uno lo mira con detenimiento, va a encontrar muchas cosas, muchos atributos de Dios, que no están ahí específicamente escritos, pero la actuación de Dios nos va a expresar, por ejemplo, su amor. Ese amor de Dios que no tiene medida, esa misericordia de Dios que aún sabiendo que somos pecadores, Él va a insistir en sus propósitos de mostrarnos su palabra o el deseo de que los hombres se arrepientan o se conviertan. También podemos encontrar aquí su promesa inmutable de que Dios volverá nuevamente a Jerusalén ya como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para establecerse y establecer el reino del milenio, ¿no? Porque Él va a ser, aquí va Él a reinar, desde Jerusalén es donde Jesús va a reinar durante 1000 años. Pero sobre todo vamos a encontrar esa cubierta, esa protección que Dios siempre quiere dar a su pueblo. Dios quiere proteger, ¿no? Nuestro Señor, nuestro Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno de los anhelos y deseos es de protegernos, es de no abandonarnos, ¿no? Pero también vamos a ver que Él tiene un límite, ¿no? Que Él va a llegar hasta un límite y después de llegar a ese límite, va a dejar las cosas para que fluyan en lo que tú y yo hayamos decidido. Si estamos, y especialmente aquí se habla de la rebeldía del hombre, de no aceptar los planes del Señor, de irse en contra de Él y aún de rechazarlo abiertamente y tan, podemos decir, tan descaradamente, ¿no? Porque no encuentro otra palabra, porque el Señor ya se ha mostrado a ellos como Él es, como el Mesías, le ha demostrado con sus actos, le ha demostrado con su palabra, con su mensaje, y aún Él mismo se ha puesto. Y aquí, en este caso, Él está hablando ya prácticamente con la autoridad de Mesías, del ungido de Jehová, del Cristo. Entonces dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a lo que te son enviados, ¿no? Qué palabra tan fuerte, ¿no? Que matas, que asesinas a los profetas. ¿Quién era un profeta? El profeta era un enviado del Señor que traía una palabra de Dios, una enseñanza, una advertencia, y era enviado por Dios. Y vemos en las Sagradas Escrituras que el Señor muchas veces llegó a Jerusalén. Y al comienzo, cuando todo estaba bien, no había problema. Gracias. Pero llegó un momento en que el pueblo de Dios comenzó a ir en contra de las cosas que Dios establecía en su palabra. Y principalmente, hablamos ya después de cuando el pueblo de Israel, los judíos principalmente, fueron llevados a Babilonia y regresaron. Estuvieron un tiempo nada más, un tiempo bien corto en comunión con Dios. Y después volvieron nuevamente a su condición de pecado. Y como hemos dicho, ¿no? Surge ya casi 200 años antes de la venida de Cristo un movimiento separatista que se dan cuenta que las cosas no están bien, que no se hacen las cosas como manda la palabra de Dios. Y se va formando esa corriente de los fariseos, ¿no? Y vuelven por un momento a Dios. Después son atacados, ¿no? Ya en el libro de Daniel lo hemos estudiado, son atacados y prácticamente destruidos por los enemigos.
y vuelven, pero ya distorsionados, ¿no? Ya con conceptos fuera de orden, no conforme a la palabra de Dios, y eso se va agudizando. Entonces, cuando Jesús llega, ellos ya tenían todo un sistema religioso, toda una estructura bien formada del punto de vista humano, pero que iba en contra de los principios total de la palabra de Dios. Y a ese sistema es que Jesús se enfrenta. Y aquí Él no puede, es verdad que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios santo. Por lo tanto, como es santo, Él no podía dejar todas las ofensas que habían hecho contra Dios y contra Él en primera persona, no podía dejarlo de lado. Iba a mostrar también su palabra en ese temor a Dios, en esa santidad a Dios, de las cosas que ellos estaban haciendo, estaban mal y estaban causando dolor a Dios, ¿no? Por el ay no solamente era para ellos, el ay también era, sino también para Dios. El ay, porque ese ay, ya hemos dicho que significa que va a haber una sentencia, un juicio de parte de Dios, y que por lo general, en este caso, es muerte, ¿no es cierto? Muerte física y muerte eterna, si no cambian. Ese ay, en el fondo, está pidiendo el Señor también un arrepentimiento de ellos, un cambio de actitud. Pero Él sabía que un buen grupo de ellos no iba a cambiar, iba a seguir en esa posición, no solamente de rebeldía, sino de confrontación, ¿no? De confrontarse, de enfrentarse, y aún ya tener la decisión de quererlo matar al Señor, ya de tener la decisión de asesinarlo, ¿no? Y Él, ya hemos dicho en los versículos anteriores, que terminan matando a Zacarías, ¿no? El hijo de Berequías, en la estructura del templo. Y aquí Jesús va a hablar acerca de él, ¿no? De que a él lo van a matar, ¿no? Porque ¿quién es el más grande profeta que Dios ha levantado? De Jesucristo. ¿Quién es el más grande enviado? Porque dice, y que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quién es el más grande enviado por Dios? Es Jesucristo, es Jesús. Fue enviado por Dios con el propósito de salvar al hombre. ¿Quién trajo la palabra más poderosa que el hombre haya escuchado en la tierra? La palabra que Jesús predicó, enseñó, ministró, aconsejó, alentó, animó, reprendió. Esa era la palabra de un profeta, ¿no? Mejor vamos a Deuteronomio 18:18. Entonces, ellos habían estado delante de la misma presencia de Dios, Dios teniendo misericordia y hablándoles permanentemente a través de Jesús, pero ellos seguían siendo aún más rebeldes, más osados en el enfrentamiento contra Jesús. Dice así, Deuteronomio 18:18. Profeta le levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo los mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿No? Él está diciendo, Moisés está hablando proféticamente acerca de Jesús como profeta. Por eso que él va a dejar las cosas claras. A veces nosotros como cristianos somos ofendidos, somos atacados, somos calumniados, somos perseguidos, y muchas veces no alzamos nuestra voz de protesta, ¿no? Y dejamos que las cosas fluyan. Pero hay momentos que hay que poner las cosas en su lugar y hablar. Jesús muchas veces, él escuchaba y nos decía, no se enfrentaba directamente a esas palabras que ellos decían, sino les agarraba y les daba una parábola o les daba una enseñanza. Y en esa parábola y en esa enseñanza estaba la reprensión. Pero aquí él ya ha hablado directamente y tiene que terminar diciendo las cosas que les va a pasar a ellos. Pero también, como dije, Dios es un Dios de amor, de un amor intenso, pero también Dios es un Dios de ira, y de una ira terrible, porque el día de la ira, el día que tú y yo, que conocemos la palabra de Dios, nos comenzamos a apartar de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, y a vivir como se nos da la gana, piensa que no nos va a pasar nada. Sí, hermano, te va a pasar algo. Ese día puede ser el día de tu muerte.
O ese día puede ser el día que tú aparezcas cuando te hayas despertado, apareces y te miras a ti mismo y estás en un hospital y ni siquiera te acuerdas de lo que te pasó. Y tu vida sigue corriendo peligro y los médicos vienen y te dicen que tu vida corre peligro. Dios jamás va a ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Dios es Dios. Esa es otra característica de Dios. Dios es inmutable, ¿me entiendes? Lo que Él ha dicho, Él lo tiene que cumplir. Él es un Dios de justicia. La justicia de Dios. No puede Dios pasar por alto su justicia. Fue tan grande la justicia de Dios que para satisfacer la justicia de Dios fue necesario que Él mandara a su Hijo para que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario y satisfaciera su justicia. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces aquí Él va a decir, y apedreas a los que te son enviados, ¿no? Una de las muertes más atroces que puede tener un ser humano es ser apedreado, ¿no? El ser crucificado, amado hermano, puedes tú, ¿no? Es una muerte terrible, pero te meten un balazo. Tú te das cuenta que has muerto cuando estás, ya sea en el cielo o en el infierno, ¿no? De la condición en la que estás. Un balazo bien tirado en el corazón o donde dura unos segundos y ya te mueres, ¿no? Pero apedrearse, ser apedreado, así mataban, hermano, esta gente que tomaba el nombre de Dios y lo hacían en el nombre de Dios, porque consideraban que lo que habían hecho era blasfemia. Y como la blasfemia era castigada con asesinato, con apedreamiento, ellos se tomaban la libertad en base a la distorsión que habían hecho de la palabra, en base a sus interpretaciones que ellos habían hecho de la palabra, no en base a la palabra, decían que había cometido blasfemia. Y asesinaban y apedreaban a ellos. Y Jesús le está hablando de que a Él lo van a hacer eso y que van a seguir haciéndolo. Porque vamos a ver en Hechos capítulo 7, ¿a quién apedrean? ¿Y quién está ahí el principal instigador y testigo? Saulo, ¿no? A Esteban, y lo apedrean. Y dice que era tanto el apedreamiento que la ropa de Saulo se manchó de sangre y todo lo que tuvieron, su ropa manchada con sangre, se la entregaron a Pablo para que la desapareciera. Miren usted el libro de los Hechos, ¿no? Entonces Jesús no está hablando aquí cosas que los hombres no hacen. Uno de los peores y más terribles asesinos son los religiosos fanáticos. Cuando usted mira a los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Los musulmanes, olvídense, hermano, ellos se pueden inmolar, se pueden llenar ¿no? de dinamita o de explosivos, de plásticos, y meterse a un lugar que haya 1000 personas y matar a todos ellos y él desaparecer en pedazos. Entonces, este tipo de gente, cuando no conoce la palabra, porque no ha sido convertido, no ha sido transformado por Dios, porque también hay fanáticos religiosos, pseudos cristianos, falsos cristianos, hijos del diablo, ¿me entiende? Que toman el nombre de Dios para destruir la obra de Dios. Porque la historia de la iglesia, lamentablemente, hay una historia que a veces no quisiéramos recordarla, pero hay de hombres y mujeres que fueron fanáticos, hicieron cosas terribles en el nombre de Dios. No hablo, hermanos, de musulmanes, hablo aún de pseudo cristianos, ¿no? Por ejemplo, cuando se determinó un sector de la iglesia, dijo de que el bautismo tenía que ser con inmersión, hay otro que dice no es necesario la inmersión. Y persiguían a aquellos que decían que había que bautizarse sumergiendo en el agua. Según Justo González, un historiador, dice que hubo más muertes, que se mataron más cristianos que creían en el bautismo de la inmersión en el agua que cuando la iglesia fue perseguida en el tiempo del Imperio Romano. Hubo más muertes ahí. Es decir, y lo más triste era que agarraban y a muchos los mataban ahogándolos. Es decir, ¿tú crees en eso? Y los metían al agua y los sacaban, hasta que en un momento ya lo terminaban matando. Entonces, todo eso, amado hermano, pareciera que aquí Jesús está hablando, aquí Jesús está profetizando de las cosas que realmente muchas veces vamos a sufrir por la causa de Cristo. Cristo viene pronto.
y Dios permita que venga ya. Pero si Él demorara en su venida, amado hermano, sobre la humanidad se está gestando una persecución muy grande sobre la iglesia. Yo creo que va a ser una de las más grandes persecuciones que se va a ver en toda la humanidad. Usted lo ve en nuestro país el día de hoy, amado hermano. Hay un sector que está perdiendo el poder político, que ha tenido escondido, y están, ¿no?, alentando a que la gente salga a las calles a protestar por los cambios que se están haciendo, por la ley de género, que ya este gobierno prácticamente la está sacando fuera, no la está aceptando, porque la habían metido a escondida el Ministerio de Educación, y el gobierno actual lo está sacando. Lo está sacando, y también el tema de la SUNEDU. Entonces ellos están incentivando. ¿Por qué? Porque esa gente no cree ni en Dios, ni cree en estos principios tan elementales que Dios ha creado un hombre y una mujer. Este es el grupo que ha incentivado que el día de hoy más importancia tenga una mascota, un perro, o una mascota, que un ser humano. Que hay personas, y aún hasta cristianos, que le dan más importancia a un animal que a un ser humano. ¿Por qué? Porque la idea es ir sembrando en la gente ese principio para decir, no, ¿cómo tú vas a rechazar a un homosexual? Déjalo vivir. Pero si yo le doy importancia al perro, también le tengo que dar importancia, es más importante que un perro es un hombre. Entonces yo tengo que dejar que este hombre sea eso, ¿me entiendes? Y como tú vas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, te van a perseguir y te van a decir que tú no eres una persona tolerante y aún te pueden expulsar, te van a sacar de los trabajos y de cuantas cosas más. Si es que Cristo no viniera y Él dejaría que esta agenda que Él está permitiendo, no es de Él, siga hacia adelante, para ver realmente, y Dios permite, para que despertemos como iglesia y volvamos al Señor, y que en esta mañana Él nos pueda decir, Carlos, vive el Evangelio como yo te lo he enseñado. Vive el Evangelio de tal manera que no tengas temor a nadie, sino que vive, predica, sirve, enseña, evangeliza, haz todo lo que yo te mando en mi palabra. No te quedes quieto, por estar dormido como iglesia, el mundo seguirá avanzando y esta agenda seguirá implementándose. Pero si la iglesia le hace caso a la voz del Señor, que dice, Jerusalén, Jerusalén, o Carlos, yo no te quiero, yo no quiero un día decirte, ay, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Por qué te preocupas, no?, de estar como un sepulcro blanqueado, bien presentable, hablando bien, presentándote bien culturalmente, pero no confrontas al pecador, no le hablas de su pecado, no le hablas de su maldad. Tú eres como un muerto, que por fuera estás muy lindo, pero por dentro estás muerto para mí. Dios tenga misericordia, amado hermano, de nosotros, pero acá el Señor no solamente está hablando a ellos, nos habla a todos. Aquellos que a veces por estas cosas que nos consolamos o nos satisfacemos viniendo y siendo parte de un culto y no hemos realmente hecho casi nada para Dios o lo que Dios nos manda en su palabra, y después queremos adorarle, queremos alabarle, que durante todo el tiempo que vivimos, o la semana, los días que no participamos de un culto, no hemos nada hecho para Dios. Ni siquiera aún hemos orado, ni siquiera hemos leído la palabra, solamente la escuchamos cuando venimos. Dios nos ayude, porque esto nos habla Dios. Dice acá, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mire, ¿qué está diciendo el Señor? Yo no he dejado de insistir. Yo he seguido ministrando. Yo he seguido hablando. Y Él está hablando ahí ya como Mesías, hermano. Y Él está hablando con voz fuerte, con autoridad. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? No dice, mire, no dice, quise juntar a los hijos de Dios. Dice, a tus hijos. Cuando la iglesia pierde la perspectiva de lo que es realmente ser iglesia de Jesucristo y se convierte en un movimiento, se convierte en una institución dirigida por hombres, ya no está ahí el Señor.
Las personas no se están convirtiendo a Cristo si no se convierten a un sistema religioso. ¿Entiendes? Dice, a tus hijos. Mire la palabra que le dice. ¿Cuántas veces quise contar? A tus hijos. Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, dice el salmista, morará bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Pero aquí él sabía que ellos, los dirigentes, y toda la gran mayoría del pueblo de los judíos, de los galileos y de los gentiles que de una u otra manera le había llegado a predicarles, le está diciendo, mi propósito era traerlos a mí y cobijarlos debajo de mí, de mi cubierta, de mi protección, de mi poder, pero para eso era necesario que ellos se arrepintieran, que ellos aceptaran el mensaje de salvación que a través de Juan el Bautista y de él mismo había traído, y que el primer propósito era arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después el Señor, a través del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, nos ha demostrado todo lo que el hombre, un discípulo verdadero, debe de vivir y de creer. Porque el libro de Mateo es el libro que nos habla del proceso discipular, de cómo se discipula, cómo se evangeliza y cómo se discipula a una persona. Por eso que al final él va a terminar diciendo, vayan y hagan discípulos. Porque sería incorrecto que Dios como Dios, que es un Dios perfecto, nos mande a discipular sin primeramente antes no nos ha enseñado. Si tú quieres aprender cómo discipular, cómo evangelizar y discipular, está el libro de Mateo, ¿me entiendes? Y él está diciendo, yo quería traer a tus hijos, yo quería traerlos y yo encargarme de ellos, pero no quisiste. Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo que no quisiste? ¿Pero Dios no tiene poder? ¿Alguien se lo puede oponer a Dios? Si Dios dice, yo quiero que tú te salves, y yo digo, no. ¿Qué dice aquí? No quisiste. Entonces, ¿quién nos está hablando aquí, Dios? Y esa es la pregunta que hemos de hacernos todo el tiempo. ¿Hemos aceptado nosotros realmente el plan salvífico, el plan de redención de Dios a través de Jesucristo? ¿Lo hemos aceptado? ¿O vivimos como en el tiempo de los jueces, como se nos da la gana? El libro de los jueces es, la gente vivía como se le daba la gana. Y cuando tenían problemas, recién buscaban a Dios. Hasta que un día le puede pasar lo que le pasó a Sansón, ¿no? Ya no tuvo chance. Pero aquí está la gran pregunta, ¿no? Dios, ¿por qué Jesús va a decir eso si Él está hablando como Mesías? Y no quisiste. ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo? Que al final tú decides, ¿no? Si aceptas el plan de salvación o no aceptas el plan de salvación. Pero Él también te va a decir qué es lo que te va a pasar si tú no sigues en ese plan. Es un Dios de amor. A veces los padres tenemos un gran problema, ¿no? Cuando dejamos que nuestros hijos hagan lo que se les da la gana. Y nunca le decimos, mira, si sigues haciendo esto va a pasar. Ayer hablaba la hermana Katy predicando en Romanos de la ley causa-efecto, ¿no? Toda causa va a producir un efecto. Hablaba de la ley de la gravedad, ¿no? Causa-efecto. Si yo sigo pecando contra Dios y me arrepiento, y después vuelvo a pecar contra Dios y me arrepiento, ¿realmente me he arrepentido? Y lo hago varias veces. ¿Me he arrepentido o estoy jugando con Dios? Yo quiero ser salvo, pero no quiero hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. No me rindo a Dios. Jesús había dicho, el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, ¿no? Cuando lo llamó, venir en pos de mí,
y os haré pescadores de venir a Cristo. Es decir, no es que yo vengo a Cristo y yo pongo las condiciones. ¿No? ¿Por qué las personas que hacen lo que quieren y creen que son salvos, pero cuando realmente no lo son, no tienen paz? Como el día, ¿cuándo fue? ¿El temblor? Jueves, ¿no? No me acuerdo qué día fue el temblor. ¿Viernes? Ya no me olvidé. Jueves, ¿no? Ahí muchos se acordaron de Dios, ¿no? Un punto aparte, ¿no? Mira, hasta aquí Dios ha cuidado la ciudad de Lima, ¿sí o no? Los científicos no están locos, hermano. Los científicos hablan cosas verdades y Lima está pronosticado que puede haber un terremoto. Un terremoto puede ser haber sido, de repente ha sido de 6, ¿no? Porque lo que están haciendo últimamente es alterar la escala, ¿no? Para no generar pánico. Pero así va a ser el terremoto si es que Dios lo tiene programado para Lima. Que no va a haber chance ni siquiera de salir de la casa, hermano. De 8.5, de 8 para arriba. Y así puede suceder el día en que Dios te demande seguirle a Él o no seguirle. En el momento menos esperado por ti, va a venir una situación a tu vida y que tú no solamente tienes el chance de responderle en ese momento. Te arrepientes de vivir. Por eso que damos gracias a Dios, porque estos son parte de una iglesia y perseveran y luchan por agradar a Dios. Pero en esta mañana el Señor nos dice: Carlos, ¿cuál es tu nombre? El Señor, estás cobijado bajo, como el Señor muestra esa figura de amor. No sé si ustedes, yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? Las historias de las gallinas, ¿no? Que encuentran una gallina quemada, carbonizada a veces, o casi carbonizada, y cuando la van a levantar encuentran los polluelos que están vivos. Todos y son hechos reales, ¿no? Yo creo que de todos los animales que hay, la gallina es la que más defiende a sus animales, sus polluelos. Yo sé que hay muchos, no hay animal en la tierra que no defienda a sus cachorros, lo hay, ¿no? Pero la gallina tiene una particularidad, ¿no? Que no solamente defiende, sino que también ella se pone a atacar, ¿no? Se pone a defender, ¿no? Y mire, ¿cómo es Dios, ¿no? A través de Jesucristo. ¿Cuál era el símbolo del Imperio Romano? El halcón. El halcón. ¿Ah? El águila, perdón, el águila. El águila, no el águila. ¿Te imaginas un águila y una gallina? ¿Ah? Jesús está diciendo: yo soy la gallina, y el halcón, que es el Imperio Romano o el mundo, va a venir sobre ustedes y va a causarle destrozo, le está diciendo. El Señor aquí está profetizando. Más adelante dice en el 38: he aquí vuestra casa os dejada desierta, dice. También habla de vuestra casa, pero voy a terminar aquí esto de la gallina, ¿ya? Porque esto es importante. Ahí estamos mostrando ¿qué cosa? La protección de Dios, la cubierta de Dios, los planes de Dios. Que si tú y yo aceptamos lo que Dios nos está mandando en su palabra, y no es como yo quiero, dice, como cuántas veces quise. Él es el que tiene el plan. A Él es el que tenemos que seguirle. Como decía hace un momento Benjamín, ¿no? Una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Yo puedo estar con Cristo, yo estoy aquí y aquí a mi lado está Cristo, ¿me entiendes? Yo camino con Cristo, voy al lado de Cristo. Pero es distinto estar en Cristo, estar dentro de Él, ¿me entiendes? Y Pablo es insistente en ello. Una cosa es que el pollito esté fuera de la gallina caminando por ahí, otra cosa es que los polluelos se metan debajo de la cubierta de su mamá. Ellos se sienten seguros ahí. Una cosa es que tú camines con Cristo y otra cosa es que estés en Cristo. Es bueno caminar con Cristo porque lo vamos a ir conociendo.
Por eso dice que no caminó con Dios. Y un día el Señor dijo, no, este mejor me lo llevo, para que esté conmigo permanentemente. Yo quiero que esté conmigo. Y el anhelo del Señor es que tú y yo estemos en Él, en los planes de Dios, en la voluntad de Dios, que vivamos conforme a su palabra. Y cuando eso suceda, tenlo por seguro que la cubierta de Dios estará sobre ti. La presencia de Dios será real y verdadera. Y nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún Pablo dice, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Y ahí vas a entender que tu vida, que nuestra vida tiene valor solamente en Cristo y tiene poder en Cristo. ¿Me entiendes? Por eso acá él está diciendo, y no quisiste. Dios quiere salvarnos. Dios quiere convertirnos. Dios quiere que tú y yo seamos siervos del Señor. Que nos sometamos a Él. Dios no quiere, amado hermano, que tú y yo seamos oidores de la palabra. Dios quiere que seamos hacedores. ¿Cómo termina el Sermón del Monte? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y que venga lo que venga, nada le podrá destruir. Nuestra presencia en Cristo, nuestra presencia bajo la cubierta de Dios, bajo la protección de Dios, bajo el plan, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, va a hacer que tú perseveres, que tú sigas adelante, te pase lo que te pase, venga lo que venga, porque tú sabes, ahí sí podemos aplicar ya el Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente, del Dios que tiene todo poder. Pase lo que pase, tú vas a estar en el lugar más seguro de toda la existencia. Porque al final, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Tu cuerpo o tu alma y tu espíritu? Mi alma y mi espíritu es lo más importante. Por eso que aquí él está hablando, ven, no, yo quise juntarles, yo quise hacerles volver a mí, a que volvieran en la razón. En Jeremías 6. Y esto es una insistencia muy grande. El otro día, el sábado, cuando hubo el evento evangelístico de los jóvenes, ¿el tema cuál fue? Vuelve, ¿no? Vuelve. ¿Y qué es vuelve en el Antiguo Testamento? Arrepiéntete. Vuelve a mí. 6:16, vuelve, decía, ¿no? En el 6, pero 9:6, ¿no? Me he olvidado. Se me ha... ¿6 cuánto? 6:16, ¿no? Ah, sí, estaba ahí. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso por vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Entonces, el hombre, cuando Dios lo hizo a su imagen y semejanza, Dios le dio la libertad, hermano, de tomar decisiones propias. Pero eso sí, Dios nos habla. Por eso dice acá, ¿cuál es la decisión del Señor si tú y yo lo rechazamos? O como los judíos rechazaron al Señor, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo, ¿no es cierto? Él dijo, mi casa es casa de oración de las naciones. ¿Era la casa del Señor la que estaba realmente en ese momento de él? Él está diciendo, esta no es mi casa. Aquí yo no estoy. Yo no he estado, esta casa ya dejó de ser mía hace tiempo. ¿Me entiendes? Es fuerte, ¿no? Lo que aquí está diciendo. He aquí vuestra casa os he dejado desierto. Yo he estado aquí. ¿Qué es la Shekinah? Es la nube o la gloria de Dios, ¿no es cierto? La presencia de Dios. La Shekinah había estado ahí. Cada vez que Jesús entraba al templo construido por Herodes, entraba la presencia de Dios, la Shekinah. La palabra es el pájaro de fuego, dice la Shekinah en hebreo. Entraba la presencia de Dios mismo, hermano. Y ahí estaba Él. Pero está diciendo,
yo me voy. Mientras él estuvo, los momentos que estuvo, las horas que estuvo, los días que estuvo, ahí estaba él. Pero cuando él no estaba, esa casa no era de él. Pues dice, he aquí vuestra casa os he dejado desierta. ¿Qué garantiza? No es el lugar, porque ya no es la casa física, ese es el tema, ¿no? Nosotros no somos... El lugar físico no es la casa de Dios el día de hoy. Nosotros somos la casa de Dios el día de hoy. ¿Qué es lo que te garantiza a ti que tú y yo estemos en armonía y en comunión con Dios? La presencia de Dios, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Cada uno sabe cuándo la presencia de Dios está en su vida. Cada uno sabe cómo está andando. Cada uno sabe si realmente tiene comunión o no tiene comunión con Dios. Pero acá el Señor toma la decisión de salir y ya nunca más volver mientras Él estuvo en su vida física a ese lugar, ¿no? Entonces, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso, pero cuando Él da una sentencia, ya no hay cambio, amado hermano. Hasta el día de hoy, en Israel no está la manifestación de Jehová. 40 años después, ¿qué pasó con Jerusalén? Fue totalmente destruido. No quedó piedra sobre piedra, no quedó nada. Y hasta el día de hoy, hermano, no hay... Los judíos podrán ir ahí a orar al Monte de los Lamentos, que es lo único que ha quedado del templo de Herodes, que construyó Herodes, no de Herodes, sino que construyó Herodes, es lo único de las pocas cosas que hay, y se ponen a orar y a clamar ahí. Pero la presencia de Dios, del Señor ya no está ahí, porque ellos tomaron la decisión de matar y crucificar a Jesús, y no solo, sino también hicieron otras cosas más. Si usted lee la guerra de las cruzadas, también va a encontrar historias nada buenas que hicieron los pseudos, los judíos, ¿no? Porque os digo que desde ahora no me veréis más. Porque os digo, desde ahora no me veréis más en esta casa. Dios nos ayude, hermano, que mientras nosotros andemos en comunión con Dios y en santidad, la presencia de Dios estará con nosotros. Si tú no estás andando correctamente delante de Dios, tú lo sabes. Acá, en esta iglesia, mientras Dios nos permita, practicamos la disciplina, ¿no? La disciplina bíblica. Si alguien comete faltas y pecados, está en disciplina. La iglesia, la junta se reúne y hace un proceso y determina su disciplina. Y hay otros que se autodisciplinan, ¿no? Porque saben cómo están andando, ¿no? Y es importante, porque eso es importante, hermano. Usamos la palabra de Dios. No lo hacemos porque queremos, ¿no? Porque si usted a veces conoce pecados escandalosos de hermanos o de hermanas, la iglesia no está ajena de eso, salvo que la iglesia no esté enterada. Pero si la iglesia se entera, tiene que procesar esos casos. Porque en la iglesia del Señor no se hace lo que quiere. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieres. Y eso le das cuenta a Dios. Pero si eres parte de esta iglesia, eres miembro de esta iglesia, si queremos que la presencia de Dios siempre esté aquí, tenemos que practicar la disciplina. Por eso que es tan importante el arrepentimiento. Una persona puede estar en disciplina y se ha arrepentido de sus pecados y le damos gracias a Dios. Tiene un proceso, pero si viniera Cristo y esa persona está arrepentida realmente de sus pecados, se va con Cristo, amado hermano. O si le toca partir, se va con Cristo. Así no haya cumplido con su disciplina, el tiempo y su disciplina. ¿Me entiende? Porque si se ha arrepentido y hay frutos dignos de arrepentimiento, yo no puedo, eso ya se va con Cristo. Lo tremendo es que de repente, si es que Cristo viniera, vamos a ir al cielo y algunos que debían estar no están, y los que pensamos que no deberían estar, están. Porque eso va a pasar, porque va a pasar eso. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Jesús dijo, porque Él está hablando hacia el futuro. Dice, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Mire, por eso digo, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de amor, misericordia, de ira, pero también es un Dios santo, pero también es un Dios de oportunidad. Y acá le está diciendo a esta gente, yo no me canso de amarlos a ustedes. Yo voy a seguir insistiendo en que mi palabra se siga predicando. Así ustedes maten a los profetas y también a los enviados o a los apóstoles o aquellos que son llamados y enviados a predicar mi palabra, y ustedes los van a asesinar, los van a apedrear. Yo no voy a dejar de hacerlo, porque un día va a haber una transformación, un día va a haber un cambio poderoso en sus vidas. Yo los voy a convertir, yo los voy a transformar, y ustedes, todos ustedes que ahora, ¿no? Todos ustedes que representan a los religiosos, a las falsas religiones, se convertirán. En ese tiempo, no sabemos cuándo, pero será. Y ustedes mismos, cuando yo venga por segunda vez, ustedes van a salir a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Qué glorioso, amado hermano! Mira, qué glorioso. Algunos plantean que esto va a ser el milenio. Cuando ya el Señor en el milenio va a reinar, esta gente, los judíos, se van a convertir, gran parte de los judíos, y ellos van a alabar y a glorificar. Así como cuando Jesús entró, ¿no?, a Jerusalén y lo reconocieron como el rey, decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quiénes le saludaban a Jesús? La gente humilde, los adolescentes lo celebraban y decían, Hosana, ven ya Jesús. No, bendito el que viene en el nombre del Señor, le decían al Mesías, lo conocían como Mesías. Y Jesús no lo negó, Jesús lo aceptó. Dijeron, oye Señor, un fariseo, mira lo que están diciendo. No, Jesús no le hizo caso, porque era verdad, Él era el Mesías, Él era el Cristo. Y un día, amado hermano, pasará eso en la vida de algunos que todavía no se han convertido. De repente de tu familiar que tanto le evangelizas y no quiere escuchar la voz de Dios. Un día, Dios te usará y tendrás palabra de poder, de autoridad. Y esa persona se convertirá. Dios la convertirá y esa persona podrá decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces de repente te puede haber insultado? Se puede haber molestado contigo, te puede haber quitado el habla. O hay a veces hermanos que cuando alguien se convierte a Cristo, lo separan de la familia, ya no eres parte de la familia. Y tú no has dejado de insistir, de amarlo. Hasta que un día Dios lo cambia y lo transforma. Y ya no te recibe, ahora dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Puede ser que tú hayas sido un cristiano y en esas cosas que a veces nos dejamos seducir por el pecado y hemos pecado contra Dios y hemos estado alejados de Dios o hemos estado en un proceso disciplinario y en ese proceso no hemos dado cuenta, Dios a través de su Espíritu un día trabajó con tu vida y te llevó a la palabra, a escuchar la palabra, a entender la palabra, y te diste cuenta que nunca te habías convertido. Que todo lo que tú hacías era algo aprendido. O lo hiciste porque te dijeron que lo hicieras. Y estuviste y fuiste parte de esta iglesia o de otra iglesia. Hasta que ese día llegó. Ese Dios, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro Dios de amor, nuestro Padre Celestial, no dejaron de seguir trabajando contigo. Aunque tú no quisiste un tiempo, pero llegó ese día en que te arrepentiste y puedas pronunciar el día de hoy, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene. Nuestro Dios puede ser, hermano, tan fuerte en estas palabras, en lo que ha dicho en los ayes, tan fuerte realmente, pero Él no deja de amarnos. Él no deja de tener misericordia. Él sigue creyendo que si tú te arrepientes, el plan que tiene planificado para tu vida lo hará posible. Pero termina con estas palabras, ¿no?
tan hermosas, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fueron las últimas palabras que él pronunció estando en el templo construido por Herodes. Que la gente, que cuando tú le prediques la palabra de Dios, cuando tú le evangelizas la palabra de Dios y el Espíritu Santo te diga, Dios por medio del Espíritu Santo te diga, ya no más, ya no le prediques más, Dios te pueda dar estas palabras y le digas, porque te digo, ya no vendré a visitarte, ya no vendré a verte, hasta que el día en que tú mismo digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Que Dios lo puede hacer. Dios tiene poder para hacerlo, hermano. Dios tiene poder. Dice, y no quisiste, pero ahora tú quieres. Ahora quieres alabarlo. Ahora quieres adorarlo. Ahora quieres engrandecer el nombre del Señor. Ahora quieres seguir hasta el final, pase lo que pase. Has entendido y Dios te ha dado el poder del Espíritu y su palabra de perseverar hasta el fin. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¡Aleluya! Un día lo quisimos, pero ahora estamos aquí porque Dios no se cansó, amado hermano. Ahora somos casa de Dios, templo de Dios. Aquí está el Señor, su presencia en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Dios nos puede reprender y de lo más fuerte cuando estamos mal. Pero lo hace con amor, lo hace con el propósito de que tú y yo nos arrepentamos realmente y un día podamos decir como esos niños adolescentes, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Haznos entender esta palabra, Señor, que tú a veces nos reprendes y nos reprendes fuerte porque nos ama, porque quieres que salgamos de la condición. Tú quieres que producir nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad y vamos, quiero ser salvo, quiero ser un verdadero servidor, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, quiero ser un buen hijo de Dios, un buen esposo, un buen padre, una buena madre, conforme a los principios de Dios, un buen cristiano, un buen discípulo, un buen evangelista, oh Padre, un buen discipulador, un buen hombre, un buen ciudadano conforme a los principios tuyos. Eso anhelo y deseo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive?